Bienvenido a un lugar donde las palabras crean oscuridad y los cuervos son guardianes de misterios ancestrales. En este capítulo, nos sumergiremos en la oscura imaginación de un escritor experto en terror, explorando la leyenda de la Noche de los Cuervos. Prepárate para adentrarte en una historia en la que la realidad y la ficción se entrelazan, desatando un huracán de terror que desafía los límites de la mente humana. La noche inició como cualquier otra. Las sombras cubrieron el paisaje y la luna asomaba tímidamente entre nubes envueltas de misterio. En mi estudio, rodeado de antiguos libros, la tenue luz de una lámpara era mi única compañía. Era el lugar donde daba vida a las historias más terroríficas, siendo un escritor especializado en el género del horror. Sin embargo, esa noche algo había cambiado en el ambiente. Una inquietante sensación se apoderó de mí mientras luchaba por plasmar mis ideas en palabras. Algo se movía en la oscuridad, algo que mi mente no podía comprender. Decidí dar un paseo para despejar mis pensamientos. Afuera, la oscuridad era aún más densa y el ulular del viento parecía un lamento. Fue entonces cuando distinguí, a lo lejos, la silueta de un grupo de cuervos posados en las ramas de los árboles. Sus ojos brillaban con un fulgor siniestro, como pequeñas llamas que destilaban malicia. Me sumergí en la historia que estaba creando, una trama que giraba en torno a la leyenda de la Noche de los Cuervos. Cada palabra escrita cobraba vida, la atmósfera del lugar se volvía más agobiante con cada párrafo. De repente, un crujido sonó en la penumbra. Al girar, me encontré cara a cara con una figura sombría. Era un anciano, de mirada penetrante y vestido con harapos. Su voz, áspera como un susurro de las sombras, me contó la antigua maldición que recaía sobre aquel lugar. Según el anciano, los cuervos eran guardianes de un oscuro secreto. Cada noche de los cuervos, una serie de eventos sobrenaturales se desencadenaban, transformando la realidad en un laberinto de pesadillas. La oscuridad se apoderaba de las almas y aquellos que se aventuraban en ella quedaban atrapados en un bucle interminable de terror. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras escuchaba atentamente sus palabras. Mis propias creaciones parecían adquirir vida, fusionándose con la leyenda que el anciano me revelaba. La línea entre la ficción y la realidad se desvanecía peligrosamente. De vuelta en mi estudio, incorporé los detalles de la historia del anciano en mi relato. Las sombras se intensificaron y los cuervos afuera de mi ventana parecían seguirme con sus enigmáticos ojos. La historia cobraba vida propia, el eco de los diálogos del anciano resonaba en mi mente. Fue entonces cuando, de entre las sombras, emergió una figura fantasmagórica. Era un cuervo de proporciones grotescas, con plumas tan negras como la noche y ojos que destellaban un fuego infernal. Habló con una voz que resonaba en mis pensamientos, revelándome la verdad oculta detrás de la leyenda. Los cuervos eran los guardianes de los secretos olvidados, protectores de un portal entre el mundo de los vivos y el reino de las pesadillas. La historia que estaba escribiendo, la leyenda de la Noche de los Cuervos, se estaba convirtiendo en un ritual de invocación. El anciano, el cuervo y yo éramos piezas de un juego macabro que trascendía la realidad y la ficción. El estudio se llenó de sombras danzantes y los cuervos fuera de la ventana se multiplicaron, formando una horda oscura que se cernía sobre mí. Las palabras que había escrito resonaban en el aire, adquiriendo una fuerza sobrenatural. La línea entre la cordura y la locura se desvanecía, y me vi atrapado en un torbellino de terror que mi pluma misma había desencadenado. Mi último párrafo se convirtió en un susurro tembloroso, y en la Noche de los Cuervos, el escritor se convierte en protagonista de su propia pesadilla. La habitación se sumió en un silencio sepulcral, y la realidad se desvaneció en un abismo de oscuridad. Me encontré atrapado en un torbellino de oscuridad, mi estudio transformándose en un laberinto de sombras y cuervos grotescos.
Sus graznidos resonaban en mi mente como un eco incesante, anunciando la llegada de una realidad distorsionada. La figura del anciano emergió de entre las sombras, sus ojos destellando con una luz sobrenatural. Ahora eres parte de la leyenda, escritor. Tus palabras han invocado fuerzas que ni siquiera puedes comprender, susurró con una risa que heló mi sangre. Intenté retroceder, pero las paredes de mi estudio parecían cerrarse sobre mí. El cuervo, con su mirada penetrante, se acercó lentamente. Habló con una voz que resonaba en las profundidades de mi conciencia. Has desatado la noche de los cuervos, y ahora debes enfrentar las consecuencias. Las plumas negras del ave se esparcieron por el suelo, transformándose en sombras que se retorcían como serpientes en movimiento. La realidad se desdibujaba a mi alrededor y mi propia historia de terror se convertía en una pesadilla de la que no podía escapar. Las palabras escritas en mi relato se materializaron frente a mis ojos, cobrando vida en formas grotescas y retorcidas. Los personajes que había creado, antes solo líneas en papel, se acercaban a mí con ojos sin vida. Intenté recordar que todo era ficción, que estaba atrapado en las garras de mi propia imaginación, pero la línea entre la realidad y la fantasía se volvía cada vez más difusa. Los diálogos que había incluido en mi historia resonaban en mi mente como un coro de lamentos, incrementando la sensación de desesperación. El anciano, ahora rodeado de sombras danzantes, me miró con ojos que reflejaban la eternidad. Tu creatividad te ha traído hasta aquí, pero solo hay una manera de liberarte. Con su mano envejecida extendida hacia mí, sentí como mi ser se deslizaba hacia él, como si mis pensamientos y emociones fueran arrancados de mi ser. En un intento desesperado de retomar el control, agarré mi pluma y escribí frenéticamente, intentando cambiar el destino que me agobiaba. Sin embargo, cada palabra que trazaba solo aumentaba el poder de la noche de los cuervos. La habitación se llenó de un resplandor oscuro y los cuervos revolotearon a mi alrededor en una danza caótica. El anciano desapareció en las sombras, llevando consigo fragmentos de mi propia existencia. Me encontré solo, perdido en un laberinto de pesadillas que mi pluma había conjurado. La historia quedó inconclusa, suspendida en el abismo entre lo real y lo imaginario. El cuervo, ahora imponente y omnipresente, graznó triunfalmente. Eres parte de la leyenda, escritor, y esta historia continuará con o sin ti. La oscuridad se cerró sobre mí como una manta infinita y me vi arrastrado hacia un reino indescriptible. El tiempo y el espacio perdieron su sentido y me encontré atrapado en un flujo interminable de pesadillas entremezcladas. Las sombras se retorcían y susurraban secretos olvidados, y los cuervos, ahora entidades etéreas, planeaban sobre mi conciencia como heraldos de un destino desconocido. En este laberinto de terrores, encontré fragmentos de historias que no recordaba haber escrito. Personajes de pesadilla cruzaban mi camino, sus ojos vacíos reflejando la condena que compartíamos. Dialogaban en lenguajes distorsionados, palabras que se retorcían y descomponían como ecos de un pasado corrupto. El anciano, cuya figura se había fusionado con las sombras, apareció ante mí como un espectro de la memoria. Tus creaciones te han llevado más allá de los límites de la realidad. Ahora, eres prisionero de tus propias palabras, susurró con una voz que resonaba en mi ser. El cuervo, omnipresente, graznó con un tono que resonó en los rincones más oscuros de mi mente. La noche de los cuervos no tiene fin. Es un ciclo interminable de horror, un cuento sin cierre. Tú, escritor, eres una parte eterna de esta narrativa infernal. Desesperado por escapar de esta pesadilla que yo mismo había creado, intenté escribir nuevas palabras en el aire, trazando líneas imaginarias que pudieran ser una salida. Pero mis esfuerzos fueron en vano, las letras se desvanecían antes de tomar forma, como si la realidad se resistiera a mis intentos de cambio. En la penumbra, resonaron risas burlonas, distorsiones de voces que se superponían y mezclaban.
Los cuervos, ahora convertidos en sombras aladas, se agruparon en un vuelo frenético, formando espirales a mi alrededor. Cada graznido era un eco de historias no contadas, de terrores que esperaban su oportunidad de emerger. Fue entonces cuando comprendí que mi destino estaba sellado. La noche de los cuervos no era solo una leyenda, era un entramado de palabras tejido en las sombras, un universo creado por la intersección de la realidad y la imaginación. Mi papel como escritor había trascendido las fronteras de la existencia, y ahora me encontraba perdido en un laberinto de eternidad macabra. Mientras me sumía más profundamente en la maraña de sombras, la conciencia de mi existencia se diluía en una amalgama de memorias distorsionadas y fragmentos de historias no contadas. La realidad se fundía con la fantasía, y la frontera entre la vida y la muerte se volvía borrosa. ¿Era yo el creador o la creación? ¿Habían desaparecido por completo las líneas entre escritor y personaje? En este reino etéreo, mi presencia estaba marcada por susurros de personajes olvidados y criaturas de pesadilla que parecían observarme desde las sombras. Los cuervos, ahora sombras aladas que se contorsionaban en espirales, tejían en el aire las historias que alguna vez había esbozado. Cada pluma negra era una palabra no dicha, una página que permanecía en la penumbra, esperando ser revelada. El anciano, aún fusionado con las sombras, materializó su presencia frente a mí. Eres la pluma y la tinta, la palabra y el silencio. Has entrado en la esencia misma de la noche de los cuervos, susurró con solemnidad resonante en el vacío. Intenté hablar, pero mi voz se perdió en la sinfonía distorsionada de este reino interdimensional. El cuervo, con su mirada penetrante, se posó en mi hombro como un recordatorio constante de mi papel en esta narrativa eterna. Has desatado fuerzas que ni los dioses pueden controlar. Tu destino se entrelaza con el tejido de las sombras, y cada palabra que escribas resonará en la eternidad. Mientras las sombras se movían a mi alrededor, supe que no había escapatoria. Mi ser se había convertido en un nodo en la red de esta maldición y mi capacidad de dar forma a las palabras era tanto mi prisión como mi único refugio. Decidí enfrentar la realidad distorsionada con una última resistencia. Tomé la pluma, temblando en mi mano, y escribí con una determinación que trascendía el miedo. En el corazón de las sombras, el escritor busca la luz que romperá el ciclo interminable. Con cada palabra, desafío la noche de los cuervos y reclamo mi propio destino. Las sombras reaccionaron con una danza frenética, como si mi declaración hubiera desencadenado una tormenta de caos. Los cuervos graznaron en respuesta y el anciano, por un instante, pareció perder su compostura. Pero la realidad distorsionada persistía y mi resistencia era solo un breve respiro en el torbellino de horrores. El anciano, ahora con un tono de resignación, dijo: «Eres un narrador valiente, pero las palabras que tejiste han adquirido vida propia. La noche de los cuervos continuará con o sin tu participación. Tu destino está sellado en esta trama infinita». Las sombras se cerraron sobre mí una vez más y sentí como si me arrastraran hacia la oscuridad sin fin. Mi conciencia se desvaneció, pero antes de sumirme por completo en el abismo, una voz susurró en mi mente: «La noche de los cuervos persiste, pero el escritor siempre guarda el poder de cambiar su propia historia». La existencia en este limbo entre las palabras y las sombras se prolongó, sin principio ni final. Mi ser se convirtió en una pieza perdida en el ajedrez del terror que había desencadenado. A veces, en la quietud de este reino sin tiempo, pensaba en las historias que aún esperaban ser contadas y en los escritores que, inconscientes, podrían adentrarse en este torbellino de pesadillas. Las sombras danzaban en un eterno juego y los cuervos planeaban como testigos silenciosos de la trama que se desarrollaba. En este rincón olvidado, las palabras flotaban en la penumbra, esperando ser recogidas por alguna mente intrépida que se atreviera a explorar las fronteras de lo desconocido. Así, la noche de los cuervos persistió,
una narrativa sin fin que se entretejía en los rincones más oscuros de la imaginación. Mi existencia se desvaneció en el flujo constante de palabras y sombras, convirtiéndome en un eco lejano en la sinfonía incesante de la eternidad macabra. Y así, en este interminable ciclo de terror, la historia quedó suspendida, aguardando la llegada de otro escritor, ansioso por explorar los límites entre la realidad y la ficción, y desencadenar una nueva noche de los cuervos. ¿Quién sería el próximo en caer bajo el hechizo de las sombras? La respuesta, como las sombras mismas, permanecería oculta hasta que un nuevo narrador se atreviera a abrir el libro de horrores que yacía en el olvido. De esta forma concluye nuestra inmersión en la Noche de los Cuervos. Una historia donde las palabras se convierten en portales y los cuervos son guardianes de un oscuro misterio. ¿Serás tú el próximo escritor valiente que se adentrará en este laberinto de pesadillas? Acompáñanos en futuros episodios mientras exploramos más allá de las sombras y desentrañamos los secretos ocultos en las páginas de Historia sin fin.